Acá estamos de vuelta, estamos viendo el trabajo de investigación de los compañeros Melina, Nehuen y Luz. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces lo mismo, acotar el espacio dentro de la Argentina y quizás alguna de las ramas de la economía, ¿no? Que les dé mejor información o que esté más focalizada, ¿no? Esto de la información es todo un tema, ¿no? Ustedes en la clase 6, ¿no? Tienen algunos datos, ¿no? Un poco trabaja sobre el género abstracto, resumen, que ustedes ya lo vieron, ¿no? Que está vinculado a las ponencias, ¿no? Y vinculado a el mundo académico, las ponencias que son exposiciones más bien orales, ¿no? En un congreso, en una jornada académica, ¿no? En la que se encuentran investigadores, profesores y docentes, ¿no? De una rama determinada del saber, del conocimiento, e intercambian sus investigaciones, sus resultados, sus producciones, ¿no? Bueno, el abstracto resumen es un breve texto en el que se cuenta qué es lo que se va a hacer, ¿no? Con esa investigación o de qué se trata la investigación, ¿no? Y ustedes la están empezando a construir, ¿no? Esta investigación, y la idea es que vayan a hacer un abstract de la misma, ¿no? Que incluye desde los nombres de los integrantes hasta el tema principal, la pregunta que ustedes se van a realizar, ¿no? Si hay alguna hipótesis. Y después, bueno, en los abstracts que ya hablan de una investigación realizada, incluyen algo de las conclusiones, algo de la metodología utilizada. Esto ustedes todavía no lo pueden tener demasiado claro porque recién están empezando, pero van a intentar, digamos, armar algo vinculado a eso, ¿no? Entonces, a partir de lo que ustedes armaron, ¿sí? La propuesta es que realicen un abstract. Ese sería el ejercicio para realizar, que nos va a servir. Después lo vamos a ajustar, lo van a mejorar, le van a agregar cosas al abstract. Pero de acá al viernes que viene, la idea sería producir ese abstract a partir de lo que ustedes empiecen a investigar y vayan acotando del tema, ¿no? Por supuesto, les habla de utilizar estrategias de despersonalización, ¿no? De verbos en infinitivo, y señalar esas estrategias en el texto, ¿no? En el acto, ¿no? Tienen, ¿no? Tienen un resumen, una ponencia, ¿sí? De un investigador en formación, joven, Lucas Osardo, y ahí tienen, digamos, todos los datos, ¿no? De cómo ese resumen habla de la investigación que después se desarrolla en esa ponencia, ¿no? Hay un ejemplo en la clase, ¿no? En la clase 6, ¿no? Les marca, ¿no? El objetivo de la investigación, que es también esto, el propósito, lo que ustedes fueron poniendo, ¿no? Hacia dónde me dirijo con la investigación, ¿no? Cómo se va a organizar el texto, ¿no? Qué partes tiene, qué metodología, ¿no?
puede también revisar investigaciones previas, eso ustedes van a encontrar, ¿no? Profe, Sí, entonces el abstract tiene que tener los elementos de una investigación. claro, en lo posible todos los elementos, ¿no? Que hablen de la investigación, porque el abstract le permite al lector rápidamente darse cuenta si le interesa ese tema y asistir a la mesa donde se va a discutir, si es una jornada, o si es ya es el abstract de un artículo en una revista, bueno, leerlo o no. ¿Sí? Todo depende del tema que esté en el abstract y bueno, me va a interesar o no, o estoy buscando información sobre ese tema o no. ¿Sí? Les da algunos consejos, ¿no? El título debe llamar la atención, ¿sí? Contar con un solo verbo, ¿no? Tratar de marcar qué es lo que ustedes están tratando de hacer, ¿no? Con esa investigación. Eh, Describir lo más precisamente el contenido, ¿no? Debe ser claro, conciso y concreto, ¿sí? Y después les aparece el tema de las palabras clave, ¿no? Que son 2, 3, 4 palabras que contextualizan, que te muestran algo del campo de lo que se va a investigar, ¿no? Eh, Acá también aparecen buscadores, bases de datos académicos, eso van a ser, ustedes preguntaban, ¿dónde buscar, no? Y fíjense, acá les aparecen, ¿no? El buscador Cielo, Dialnet, Rediv, Clase, ¿no? Todos ProQuest, Latin Review, son todos fuentes, ¿no? Que ustedes pueden, buscadores y bases de datos, que les van a orientar mucho porque están en el campo académico, están especializadas en el campo académico, ¿no? Eh, Todas esas fuentes que vamos a ir buscando un poquito más en la próxima clase, ya con esos nombres ustedes los empiezan a buscar y a partir de ahí van a tener información, seguro, sobre estos temas, ¿no? Y después Profe, ¿cómo? una pregunta. Sí, En el foro, ¿tenemos tiempo para publicar hasta el martes o es hasta el otro viernes? hasta el La viernes, actividad. hasta el viernes. Yo les puse hasta el viernes como para que trabajen en la semana. Probablemente el martes incluyamos algún material más. Me parece que la clase que viene tiene que ver con bases de datos. Entonces va a ser complementario, ¿no? Las actividades ahora, ustedes se están fijando, van todas orientadas al informe, a irlo por partes, irlo armando, irlo desarrollando, irlo investigando el tema, ¿no? Ahora armamos los grupos, en este trabajo van a hacer el abstract, ¿no? Que va a ser una prueba, no es que es lo definitivo. Ustedes lo definitivo lo entregan a fin de cuatrimestre, ¿no? Que vamos a hacer esa entrega que les va a servir vamos a hacer van a participar de este dossier, ¿no? De materiales, ¿no? En el cual van a intercambiar con otros estudiantes, ¿no? El viernes que viene, además, yo después les voy a pasar una información, todavía no me la dieron, pero va a haber una charla, esas que se llaman webinario de web, ¿no? Que son charlas en la web, vinculada a los informes de coyuntura. ¿Sí? Es una charla que organiza el Departamento de Economía. Entonces, es altamente recomendable participar de la misma porque se van a orientar de cómo son estos intercambios, ¿no? Académicos, ¿no? Y van a tirar mucha data del tema informes de coyuntura, ¿no? Bueno, Gracias. no, por favor. Entonces, en la clase, fíjense que tienen
todos los pasos de la investigación. Ahora estamos en el armado del tema, ¿no? Elección del tema, focalización en el tema y armado de la pregunta, ¿no? Fíjense, acá les da un ejemplo, ¿no? Ejemplo de pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo evolucionó el desempleo en el segundo trimestre de 2019 en relación al segundo trimestre de 2020 en la provincia de Buenos Aires, según sexo, grupo de edad y nivel educativo? ¿No? Esa pregunta es bastante precisa. ¿Por qué? Porque habla del tema principal, que es la evolución del desempleo, ¿sí? Lo ubica temporalmente, segundo trimestre del 2019, y lo compara con el de 2020, ¿no? Entonces nos permite ver qué pasó con la pandemia, al comienzo de la pandemia. Lo ubica espacialmente en la provincia de Buenos Aires, lo acota ahí, ¿no? Quizá lo podría haber acotado al campo del turismo, también hubiera sido más específico. Y digamos, las variables, que eso son cosas más específicas que también vamos a ir viendo, ¿no? Según la información que ustedes tengan, fíjense cómo las incluye en la pregunta, ¿no? Sexo, grupo de edad y nivel educativo, ¿no? Esas tres variables permiten comparar a distintos niveles. No va a ser lo mismo probablemente en las personas jóvenes, ¿no? Que en las personas adultas de mediana edad o en las personas adultas más grandes, ¿no? Va a haber diferencias probablemente según las edades, va a haber diferencias probablemente según el sexo, ¿no? Va a haber diferencias o no, eso también va a aparecer según el nivel educativo de las personas, ¿no? Pero se podrían haber puesto otras variables, ¿no? Pero fíjense cómo la pregunta es bastante específica, ¿no? Y a partir de esa pregunta se supone que uno construye una hipótesis. Esto de la hipótesis yo lo dejo entre paréntesis, ¿no? Para nosotros. Puede que ustedes la construyan, porque encuentran muy buena información y una posible respuesta, ¿no? Y la hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta, ¿no? Una idea, una conjetura, ¿no? Una posible respuesta, ¿no? Y es una afirmación en relación con esa pregunta, ¿no? ¿Qué los va a guiar? Después lo van a probar o no lo van a probar, ¿sí? O lo van a refutar, ¿no? Pero para mí lo principal es que armen la pregunta. Después la respuesta, bueno, la vamos a ir viendo a lo largo del camino, ¿no? Fíjense acá el ejemplo que les da en relación con esta pregunta del desempleo, ¿no? Ejemplo de hipótesis. La crisis socioeconómica y sanitaria del COVID-19 profundiza la recesión económica, aumentando el desempleo, sobre todo en varones, ya que las excepciones se dan en el rubro de los trabajadores de seguridad, educación, software y afines y tareas de cuidado, ¿no? Ya que las excepciones se dan en el rubro de los trabajadores, ¿no? De seguridad, educación, software y afines y tareas de cuidado, en el que yo entiendo que debe haber más bien mujeres, ¿no? Predominando, ¿no? Esas excepciones son trabajos que no han tenido tanta caída, ni los trabajadores de seguridad, ni en la educación, que es mucha del Estado, ¿no? Y también privada, en el software y en las tareas de cuidado, que también hay, me parece, una mayoría de sexo femenino, ¿no? Entonces, el desempleo, la hipótesis es que ha aumentado sobre todo en los varones. Eso después lo tienen que probar con datos, con información, ¿sí? Con distintas fuentes, ¿no? O sea, profe, lo que nosotros tendríamos que hacer de nuestro título, por ejemplo, o sea, del tema general, hacer una pregunta específica y con lo que investigamos tratar de responder eso. Exactamente. Sería... Exactamente. Ese es el planteo general de la investigación que va a dar resultado el informe.
¿no? Va a ser un informe más bien descriptivo que responda a esa pregunta, ¿no? Ustedes probablemente van a tirar una hipótesis si la encuentran en el camino, dicen, me parece que la respuesta va por acá, y entonces van a probar una afirmación, ¿no? Sobre esa pregunta, ¿no? Y van a tener que también ajustar o recortar un objetivo, ¿no? El objeto de estudio que tiene que ver con el tema, ¿no? Con el tema y con la pregunta, ¿no? Y el objetivo general, ¿no? En este caso, fíjense, seguimos con el mismo tema, ¿no? Comparar el índice de desempleo del segundo trimestre de 2019 con el segundo trimestre de 2020. En la provincia de Buenos Aires, según sexo, grupo de edad y nivel educativo, ¿no? Ese es el objetivo general, ¿no? Que está contenido en la pregunta. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero averiguar? Comparar ese índice de desempleo, ¿no? Entre esos dos trimestres, ¿no? Y después los objetivos específicos, que a veces se los llama metas también, las metas a lograr en una investigación, ¿no? Son más, digamos, desarrollan más concretamente ese objetivo general. Fíjense, en este caso, analizar textos, analizar datos de desempleo, ¿no? En los distintos rubros, ¿no? En el segundo trimestre de 2019, durante la cuarentena, en la provincia de Buenos Aires. Comparar los niveles de desocupación de varones y mujeres de acuerdo a rubros en el segundo cuatrimestre de 2019 durante la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema de comparar. Analizar cómo evoluciona la curva de la recesión económica en ambos trimestres y su influencia en el aumento de la desocupación. Ahí, cómo aumenta la recesión económica, ¿no? En ambos trimestres y la relación de esta curva, ¿no? Con el aumento de la desocupación, ¿no? Serían dos tipos de evoluciones de datos, ¿no? Entonces, fíjense, se descompone el objetivo general en objetivos más específicos, que son tareas que ustedes van a ir a realizar, ¿no? Buscar los datos del desempleo, comparar los niveles de desocupación según varones y mujeres, analizar esa curva de recesión económica y compararla con el aumento de la desocupación, ¿no? Para eso tienen un cuadrito, ¿no? Acá en la clase está muy útil, ¿no? De verbos para la formulación de objetivos, ¿no? Están todos los verbos relacionados por el tipo de objetivo, ¿no? Si vos querés buscar conocimiento, podés decir adquirir, calcular, citar, definir, describir, ¿sí? Vos buscas la comprensión del fenómeno, comparar, confeccionar, describir, determinar, discutir, explicar, fundamentar. Si vos querés aplicar determinado conocimiento a determinada cuestión, comparar, demostrar, desarrollar, descubrir, diseñar, etcétera, etcétera, ¿no? Si querés analizar un fenómeno, aclarar, debatir, descubrir, desglosar. Bueno, hay varios que comparten, digamos, los objetivos, pero les sirven porque lo pueden utilizar para la formulación del abstract, ¿no? Después se habla de un estado del arte y marco teórico. Esto en el caso de ustedes también va a ser muy acotado. El estado del arte es todo lo que se ha escrito sobre el tema, revisar todo lo que se ha escrito sobre el tema y sintetizarlo. Eso es muchísimo, es una tarea para un año, ¿sí? Un año como mínimo, ¿sí? 2 años probablemente, ¿no? De un trabajo mucho más profundo. Ustedes van a hacer una prueba de investigación, entonces eso va a ser muy breve. El estado del arte más bien va a ser qué es lo que ustedes encontraron, ¿sí? Que no va a ser total, va a ser algo parcial, pero bueno, mencionar las fuentes en las que buscaron y los datos principales, ¿no? Que consiguieron, los autores que leyeron, ¿sí? El marco teórico, ¿no? Desde qué teoría están pensando, ¿no? Desde qué visión del mundo, de la economía, ¿no? Eso también, ¿no? Ustedes van a trabajar más con la idea de la coyuntura, ¿no? Entonces,
coyuntura y estructura, van a tomar, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Marco teórico. Se identifican fuentes primarias y secundarias, sobre las cuales se sustenta la investigación. Se amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y estos factores. Permiten a los investigadores tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio, ¿no? Bueno, esto también lo vamos a ir armando juntos, ¿no? Entonces, la idea es irlo trabajando en el foro, en esta semana, y irme consultando a ver las dudas que tengan, por el foro o por el WhatsApp, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que si tienen dudas, más rápido me lo mandan por el WhatsApp, yo les contesto y les sirve a todos, ¿no? Porque van a ver temas que van a ser compartidos, ¿sí? Y sobre todo esta primera parte que es más focalizar el tema, formular la pregunta de investigación, los objetivos, ¿no? Hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren investigar, y empezar a buscar las fuentes, ¿no? Yo les propongo que hagan estos dos trabajos, ¿no? Por un lado, formular el abstract, ¿no? Convertir esto que empezaron a hacer de resumen del tema en un abstract, ¿no? Buscar la pregunta de investigación y el objetivo de investigación y empezar a juntar el material, ¿sí? Ármense una carpetita compartida en un drive, compartido por el grupo, y ahí van subiendo todos los documentos, los enlaces, de las fuentes que van encontrando, material sobre este tema que ustedes quieren investigar y sobre el contexto del tema. A veces quizá no es tan directo, es más indirecto, pero les sirve para armar el contexto, ¿no? Probablemente la pandemia va a estar presente, ¿no? Los indicadores más generales económicos vinculados a este momento, ¿no? Porque por lo que veo están buscando temas vinculados a la actualidad, ¿no? Y entonces les va a servir también comparar un poquito con el pasado, ¿no? Quizá con el pasado más reciente ya les sirve, porque la pandemia, como trajo tanta crisis, ¿no? Y produjo tanta crisis, entonces les va a servir compararlo con los momentos previos. En la Argentina no veníamos bien, así que no sé cuánto es lo que se empeoró, en algunos rubros sí se empeoró mucho, ¿no? Como veíamos en lo del turismo y demás, en otros quizás no tanto, ¿sí? Pero bueno, va a depender de qué es lo que focalicen ustedes, ¿no? Entonces, métanle pata con eso, muy probablemente para el martes yo tenga pasadas las notas, ya las estoy cerrando, ¿sí? Los últimos parciales, están muy bien. Vamos a revisar eso probablemente el viernes que viene, ¿no? En un Zoom. Algunas dudas que hayan quedado con respecto al parcial. Así que bueno, todas las consultas, recuerden, me las hacen por el WhatsApp, métanle pata con el resumen, lo vamos viendo, si tienen, la idea es que lo vayan colocando, aunque sea en borrador, en el foro, y me consulten como para que me digan, profe, vamos bien por acá, vamos, esta está bien la pregunta, o tenemos una duda, si hacerla así o de la otra manera. Me preguntan, así lo vamos chequeando en la semana. Fíjense el martes el material nuevo, también les voy a hacer alguna indicación, si hay alguna duda también me preguntan por el WhatsApp. Y bueno, que sea una semana productiva y nos vemos el viernes que viene para todos las estudiantes de la comisión 6 y me voy a quedar con los de la comisión 10. Dale, profe.
¿Vamos? Chao, profe, gracias. Listo, profe, Chao, adiós. profe, gracias. Nos vemos. Bueno, muchos de ustedes ya estaban conectados y estaban escuchando lo que decíamos de los compañeros y compañeras de la comisión. Ahora me voy a fijar si subieron algo más ustedes, porque lo que no había visto eran, primero, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, Me alegro. Las demás materias, ¿cómo van? ¿En qué estado están? ¿Ya dieron todos los parciales? ¿No? ¿Sí? yo terminé de rendir todo ayer. Ayer, o sea que, ¿qué fue lo último examen que dieron? Ayer fue mi último parcial con la materia de LEA. LEA. Ajá. ¿Qué les tomaron en LEA? Por curiosidad, para saber. Era como punto de vista del cronista, preguntas para ver si entendiste bien el texto, De estilo directo, recursos indirecto. referidos, eso. Estilo directo e indirecto. Bien, bien. ¿Qué tipo de texto tomaron? ¿Crónica? Sí, la entrevista también. Ajá, bien, bien. ¿Me esperan un minutito? Que hay algo que tengo que atender. Denme un minutito y ya ven. Ya estoy de vuelta. Bueno. Vamos a revisar entonces. Hola, buen día a todos. Hola. Bueno, vamos a compartir pantalla con uno de los grupos que presentaron el trabajo. ¿Se ve? Tiziana González Monge, Florencia Elizuzanti y Claudia Gómez, ¿no? Tema,
acá producción, industria y comercio, es un tema amplio, quizá después el título está más abajo, el gran reinicio económico, 2020-2021. Quizás se puede, hay que ver, ¿no? Vamos a verlo, quizás se puede focalizar después, ¿no? Esto es un proceso, ¿no? Vamos a ir trabajando y vamos a ir ajustando todos los aspectos, ¿no? El propósito. Eso es lo que discutimos nosotras en el grupo, que, o sea, hubo una idea, aparte en la virtualidad no nos podemos encontrar de otra manera, se complica, pero eso pensamos, ¿no? Que era una tentativa en base a lo que queríamos trabajar, pero que probablemente iba a tener cambios, sí, como todo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Entre todos. Propósito, muy bien, ¿sí? Van ajustando ahí los objetivos. Uno de los cambios que se impusieron durante la peor parte de la pandemia en 2020 fue la virtualización del trabajo, de las formas de acceder al estudio y sin duda de las maneras en las que nos acercamos al consumo. En este último punto, es este último punto en el que vamos a detenernos para investigar las consecuencias de que las ventas online se hayan disparado como nunca. Un fenómeno que recién comienza y que vino para quedar, ¿no? Entonces, ustedes quieren trabajar con las ventas online, ya tienen una hipótesis, es que se han disparado, o sea que han aumentado como nunca las ventas online. Es una buena hipótesis. Está bueno porque ahí ya están casi conteniendo la pregunta, ¿no? Que podría ser por qué las ventas online se han aumentado en, hay que ver, 2020, 2019 o con 2018, no sé. Ahí probablemente lo que también hablábamos con los compañeros de la otra comisión es el tiempo, ¿no? Los va a ayudar para comparar las evoluciones de los distintos aspectos económicos que ustedes están investigando. En este caso, las ventas online, ¿no? En qué rubros, ¿no? Cuáles son las partes de la economía que han trabajado más online, ¿no? Y cómo ha sido la evolución de este sector de los consumidores, ¿no? Del mercado, esta parte del mercado que son los consumidores, ¿no? Que evidentemente deben tener acceso a las nuevas tecnologías, a las herramientas informáticas, al conocimiento de cómo manejarse, a acceso a crédito y débito, ¿no? ¿no? Hay un montón de datos que los van a cruzar, ¿no? Como después vamos a ver en la clase, ¿no? Que están los ejemplos, ¿no? Por clase social, edad, sexo, ¿no? Hay distintas variables que ustedes pueden ir, nivel de estudio, ¿no? Que pueden ir incluyendo y que eso les va a permitir comparar, bueno, quiénes son, describir mejor, ¿no? Quiénes son los que compran online y por qué se ha disparado esto, ¿no? Audiencia, este informe de coyuntura se ha presentado en el marco de una tarea de investigación propuesta en el CI de la UNCI desde el área de tema. Perfecto. Si bien está vinculada con las funciones de docencia, investigación y extensión en economía de administración de la universidad, la audiencia a la que estaría destinada sería aquella interesada en el desarrollo de las nuevas formas de comercialización en tiempo de pandemia y sus posibles derivaciones y proyecciones. Perfecto. Está muy bien planteado. Y bueno, ahora tienen prácticamente, la pregunta la tienen ahí a tiro, como se dice habitualmente, para formularla, ¿no? Ese va a ser el trabajo de esta semana. Un poco yo les adelantaba a los compañeros de la otra comisión, ¿no? En la clase 6, que ahora vamos a repasar, hay toda una serie de puntualizaciones con respecto a la investigación. Algunas cosas ya las hemos adelantado, otras las vamos a ir viendo con más especificidad acá. Pero bueno, en esta semana la idea es armar, a partir de esto que ustedes
comenzaron a ver del tema, focalizar más, ¿no? Y hacer una pregunta y tratar de armar un abstract, ¿no? Que un poco ya lo vieron el género con respecto a las revistas de investigación, ¿no? Los resúmenes de las revistas, ¿sí? Esto tiene que ver con una ponencia, ¿no? Que sería como el espacio en donde ustedes participarían, ¿no? En forma presencial lo hicimos hará 2 años, ¿sí? En el 2019, fue muy, muy bueno, porque nos permitió intercambiar con estudiantes de otras comisiones, nos permitió intercambiar en mesas de trabajo por los mismos temas, ¿no? Y fue como una prueba de lo que se hace en la universidad y en el campo de la investigación, ¿no? Fue muy productivo, muy bueno. El año pasado lo que hicimos fue participar de este dossier armando, ¿no? Con alguno de los trabajos de todas las comisiones, este dossier o recopilación de temas investigados, ¿no? Que eso es lo que vamos a armar para este año, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan participar de esa forma, ¿sí? Bien, vamos a ver los trabajos de, déjenme ver acá, a ver si apareció alguno más, porque ustedes fueron publicando. Que estaba muy bien el análisis que hicieron, pero no sé si incluyeron también en el análisis los grupos de investigación. Acá no. Cuéntenme, ustedes, ¿algún grupo más trabajó el tema o lo tienen en borrador? Y entonces me lo pueden contar. Profe, si subimos el trabajo, decís. Sí. Sí, mi propio. Ah. Porque acá estoy viendo los análisis que ustedes hicieron de los informes, que están muy bien. Pero del grupo propio, del tema que a ustedes les interesa investigar, ¿lo pudieron subir? ¿O lo tienen en borrador? ¿O lo charlaron? ¿Cómo fue eso? No, sí, nosotros pusimos ya el tema del que vamos a hablar, pero no nos expandimos tanto por la consigna que nos mandaste. Más o menos hablamos del tema que vamos a tratar, pero no nos explayamos mucho. Ajá, a ver. Solo hablamos que elegimos géneros, la desigualdad en el ámbito laboral. Ajá. Y bueno, pusimos la audiencia y el propósito, más o menos cuál sería el propósito de nuestro informe. Pero bueno, a medida que vayamos armando la información y demás, vamos a ir completando lo mejor hoy. Ajá, a ver si es este, creo que sí. Muinio, Mórtola, Ostapovich. Igualdad de género en el ámbito laboral, el tema. Propósito, proponemos desarrollar la desigualdad de género en distintos ámbitos laborales, a pesar de que en los últimos años mejoró la oferta laboral, las condiciones en las que trabaja una mujer no se igualan a las del hombre. Audiencia, los profesores alumnos del ciclo introductorio de la UNCI, interesadas en la política de género, en el sector económico de la Argentina, el título Selección de privilegios en el ámbito laboral. Bien, ya privilegios ya te marca cuestión de diferencias, ¿no? Claro. Y lo vinculamos a las cuestiones de género, está muy bien. Está muy bien porque ustedes ya también con esto ya pueden empezar a formularse la pregunta, ¿no? Me parece que podrían avanzar en esta semana pensando